Hola, buenas noches, bienvenidos a este especial del Gobierno Responde. Un año después de la firma del acuerdo para poner fin al conflicto, Colombia avanza en la construcción de la paz con numerosos proyectos y acciones. Y para hablarnos de este tema, hoy nos acompaña el alto consejero para el posconflicto, Rafael Pardo. Doctor Pardo, buenas noches, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Bueno, casi 5 décadas de conflicto, empieza la transformación del país. Sí, y es un proceso que tarda varios años. Lo que está establecido en el acuerdo de paz es que la transformación de la zona rural tarda 15 años. Hay unos programas que tardan menos, otros tardan más, pero le pongo dos ejemplos. El catastro multipropósito rural tiene que ir a todas las fincas, medirlas, medir los linderos, determinar quiénes son los vecinos, cómo es el título de propiedad, qué hay en la finca, cuáles son las zonas de bosque que hay y expedir el título con el plano, en todas las fincas del país, todas. Eso debe tardar, en lo que está estimado, 6 años y medio. Se hace municipio por municipio. Otro tema, protección social para los trabajadores independientes del campo, que hoy no tienen protección social. En el campo trabajan 5 millones de personas, de las cuales un poco más de 500.000 tienen seguridad social o están afiliados a seguridad social. Por lo tanto, hay un déficit muy grande. El 10% de los trabajadores son formales y el 90% son informales porque son trabajadores independientes. Hay un sistema que se llama el sistema de beneficios económicos periódicos, que busca ampliarse a los trabajadores del campo, mejorando las prestaciones, particularmente lo que es hospitalización, indemnización por accidentes o por enfermedades y las prestaciones inmediatas para estimular el ahorro para la vejez. Ese es un proceso pues, que hay que empezarlo, pero que tiene un proceso de varios años, por lo menos 10 años, de ahorros para que una persona pueda tener un ahorro y un ingreso en su vejez. Son los conocidos BEPS. Exacto. Entonces hay 16 programas nacionales que están enfocados al desarrollo rural y que pues tienen efecto pues, sobre un periodo de tiempo largo. Mejorar la educación rural. Mejorar la educación rural no es un tema de un mes ni de un año, sino es toda una generación que tiene que tener mejores condiciones educativas. Entonces, ese es el proceso de integración del país, en el cual las oportunidades en el campo y en la ciudad deben ser similares, no el abismo tan grande que hay hoy en día entre vivir en el campo y vivir en la ciudad. Justamente la gente cree que se firmó el acuerdo y ya vamos a estar en paz, ya todos los problemas se van a solucionar. Es importante hacer esa claridad, es un proceso además en el que todas las entidades están trabajando y van a seguir trabajando. No, claro, es decir, se firmó hace un año el acuerdo, las FARC dejaron de existir como guerrilla, hay muchas zonas del país que están realmente en una situación de tranquilidad que no habían tenido en las décadas anteriores. En otras zonas hay todavía controversias, peleas, grupos violentos, básicamente por el tema de coca o de control territorial o enfrentamiento entre distintas bandas. Pero en esencia, la mayoría de las regiones del país que sufrieron el conflicto tienen hoy una situación mejor que la que tenían durante el conflicto. Pero hay unos remanentes del conflicto. Uno es la coca, digamos. Otro son las minas colocadas en el terreno. En este año hemos tenido 35 víctimas de minas, a pesar de que en este año es ya un año en el cual se firmó el acuerdo de paz, pero las minas siguen enterradas en el terreno. Por lo tanto, hay que sacarlas para que pueda haber realmente un beneficio de la paz en zonas que habían tenido esa circunstancia de tener terrenos minados. Parece increíble además ver a este grupo dejando sus armas y reincorporándose a la vida civil. Es algo que todavía es como un hecho imposible de creer. Cada persona que estaba en las zonas veredales de las FARC hizo entrega de su arma a Naciones Unidas. Es decir, fue certificado como que hubo una entrega individual de todas las personas de las FARC, más el armamento colectivo, más el armamento de caletas. Es decir,
una situación, digamos, sin precedentes y que hace 2 años tal vez pocos hubieran imaginado. Pero que además ha sido también un modelo para el mundo, un modelo de cómo se manejó este proceso. Pues el tema de desarme ha sido uno de los más rápidos y completos que ha habido en procesos de paz en otras partes del mundo. Por ejemplo, en Irlanda del Norte, que es un proceso muy importante, que es en Gran Bretaña, el desarme del IRA tardó no menos de 1 década y aquí se hizo en 8 meses y medio. Muy bien, hablemos de otro tema de gran interés y es el tema de las tierras, los campesinos que ahora están viviendo, podríamos decirlo, sin el miedo del conflicto. Sí, el acuerdo de paz contempla varios componentes en el tema de tierra. Uno es la adjudicación de tierras, o sea, para campesinos sin tierra. Se establece, y ya está creado, un fondo de tierras que debe en 15 años distribuir 3 millones de hectáreas entre campesinos sin tierra. Adicionalmente, debe hacerse en ese mismo periodo la titulación de 7 millones de hectáreas, que es una cifra muy grande en términos de titulación. O sea, eso es para campesinos ocupantes ya de las tierras, de una tierra, pero que no tienen títulos de propiedad. En este proceso de titulación es muy importante una ley que hay en el Congreso que permite hacer titulación en determinadas zonas que hoy son consideradas de reserva forestal y que seguirían siéndolo. Pero el esquema es poder titular con las condiciones de preservación de la capa forestal o de los activos forestales que tenga esa tierra. Y adicionalmente es el tema de catastro, que es paralelo a lo que les he mencionado, que es esencialmente poder registrar el título de propiedad con la descripción del predio para que haya una certeza sobre la propiedad de la tierra, que es uno de los grandes problemas que tiene el campo colombiano, y es que más de la mitad de los productores campesinos no tienen un título de propiedad de la tierra. Justamente ahí tiene que ver la Unidad de Restitución de Tierras y también la Agencia Nacional de Tierras. Sí, tiene que ver varias entidades. La Agencia Nacional de Tierras tiene que ver el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y tiene que ver el Departamento Nacional de Planeación. O sea, esas 3 entidades tienen que ver con todo el proceso de titulación, adjudicación de tierras y catastro multipropósito. Bueno, y acompañado, antes que cambiemos a otro tema, acompañado de este tema de las tierras va también todo el tema de los proyectos productivos. El tema de los proyectos productivos lo estamos trabajando en 3 componentes distintos, siempre buscando que haya una cadena que lleve hacia el mercado a esos productos. Un componente es las personas que hicieron parte de las FARC y que están en programas de reincorporación. Lo que se quiere es que durante estos 2 años de periodo inicial después de la entrada de las FARC a la vida civil puedan construirse proyectos colectivos productivos. Pero estamos buscando que sean con empresas, o sea, que haya empresas y personas que estuvieron en las FARC, que sean socios o que sean proveedores o asociados o aliados. O sea, que haya una cadena, que si van a sembrar un producto, en ese producto esté vinculada la cadena de comercialización para que sea una garantía de que el proyecto funcione. Ese es un grupo. Otro grupo son los que cultivan coca y entraron al programa de sustitución voluntaria de cultivos. Ellos también tienen que reconstruir la alternativa de ingresos, que era la coca, y ahora debe ser otro esquema productivo legal que les permita pues vivir de ese producto y tener también la certeza de que va a ser comercializado. Entonces, en este proceso también se está vinculando el sector privado. La parte de sustitución de cultivos de coca se está haciendo en programas de establecimiento de viveros de cacao con fe de cacao. Hay empresas privadas que han financiado también esta
esta actividad, le menciono la empresa Gran Tierra de Putumayo o Ecopetrol, o Zenit, que es una empresa de oleoductos, que financian estos viveros de cacao, pero está vinculado a Fede Cacao, que sabe qué variedad, cómo cultivarlo, qué hacer, y están vinculadas las grandes cadenas de compra de cacao, que son, por ejemplo, Casa Luker, que lo vimos recientemente. Lo vieron recientemente en el Bichada, ya tenemos empresas privadas, y la sector Compañía Nacional de Chocolates. Menciono, no son cuñas, pero sí, creo que es muy importante, vale la pena. Muy importante hacerlo. Eso es, digamos, otra línea. La otra línea son grandes proyectos productivos que quieren hacer empresas privadas en las zonas en las cuales hay reducción de impuestos por el establecimiento que hizo la reforma tributaria de reducir impuestos en 344 municipios de los que fueron más afectados por el conflicto. Nosotros en la consejería tenemos una dirección del sector privado que tiene contacto con estas empresas y busca que esos proyectos tengan, llamémoslo, una ventanilla única para que puedan hacer toda la tramitación ante el gobierno, ante las distintas entidades del gobierno, a través de nosotros. Entonces, ahí es otro tipo de proyectos productivos que se hacen, o sea, unos para las personas que están en el proceso de reincorporación, otro para quienes están en el proceso de sustitución de cultivos y otro para las zonas en las cuales pues queremos que haya muchas empresas privadas y muchas actividades privadas. Bueno, hablemos un poco de esa meta planteada por el gobierno de sustitución de cultivos ilícitos, en la que además pues le han puesto todo el empeño y los hemos visto viajando a estos terrenos. Entonces, lo que el gobierno quiere es que se reduzca el área de cultivo de coca en 100.000 hectáreas. Para eso hay dos políticas. Una que hace el Ministerio de Defensa a través de la Policía Antinarcóticos y de las unidades del Ejército, que es la erradicación forzosa, que la hace fundamentalmente en grandes cultivos o en zonas de parques nacionales. Esa actividad de erradicación forzosa ha cumplido este año la meta que se tenía propuesta de 50.000 hectáreas, ya la ha sobrepasado y se han fijado una meta de 63.000 hectáreas para el año 2018. El otro componente es la sustitución voluntaria, que es mucho más complicada y engorrosa, porque se trata de que núcleos de campesinos productores de coca a nivel de vereda, por ejemplo, o sea, 50 o 60 familias, toman la decisión de incluirse o de buscar ser incluidos en el programa de sustitución. Todos deben estar de acuerdo con estar en el programa de sustitución y todos firman estar de acuerdo con estar en el programa de sustitución y además aceptan que quien no esté en ese programa es sometido a erradicación forzosa o quien incumpla el programa también. Una vez tenida esa manifestación de voluntad, se trabaja específicamente una por una con cada familia, se registra cada familia y cada productor y registran el área donde tienen sembrada la coca, o sea, los lotes o las fincas en donde están sembrados. Eso lo verifican la Oficina de Sustitución y la Organización de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y una vez verificado que esas son las familias y que ese es el área de coca de esa vereda, se procede a pagarles el primer contado de 12 contados que sirven para sostenimiento durante el periodo en el cual tienen que sembrar o generar otra actividad productiva. Para el segundo contado tienen que haber derribado la coca, hecho erradicación voluntaria. Eso lo verifica también Naciones Unidas, finca por finca y lote por lote, y solamente se hace el segundo contado cuando ya no hay coca en la zona. En este momento, en la primera manifestación, hay 125.000 familias que han mostrado su intención de entrar al programa de sustitución. De esas 125.000 familias, hay 25.000 que ya han recibido uno o varios contados o pagos y que están o ya tumbaron la coca. Naciones Unidas certifica que hay un poquito más de 10.000 hectáreas de coca tumbada, se está verificando
25.000 hectáreas, 22.000, perdón, y estamos en el proceso de incluir 5.000 familias por semana en este proceso. O sea, a final de diciembre debe haber alrededor de 40.000 familias ya con un pago. Esa es una buena cifra. Y al final de enero debe haber 60.000, un poco más de 60.000, que deben cultivar alrededor de 50.000 hectáreas, que es la meta que tiene este programa para el primer año del programa que empezó en mayo. Quisiera preguntarle qué tan abierta es la mentalidad de estas familias que por mucho tiempo tuvieron estos cultivos y que ahora van a pasar a otro cultivo, a un cultivo alternativo. Pues, a ver, siendo muy sincero, el campesino que cultiva coca tiene una gran desconfianza con el Estado. O sea, tiene una gran desconfianza porque está en una actividad ilícita, pero tiene una gran desconfianza por incumplimientos anteriores y por una situación de conflicto. O sea, nadie cómodamente decide sembrar coca y nadie le ha cambiado la vida ni ha salido de la pobreza sembrando coca. Entonces, lo primero que hubo que romper fue llamémoslo, el escepticismo del campesino. Y el escepticismo del campesino, pues, tuvo mucho que ver romper ese escepticismo con que este programa es desarrollo del acuerdo de paz. Por lo tanto, se implementa y se desarrolla con presencia de personas de las FARC, que antes estaban en el otro lado, o sea, o promoviendo la siembra, o del lado de los campesinos impidiendo la erradicación o la sustitución, y ahora están promoviendo la sustitución. Entonces, eso ha sido muy positivo en términos de romper ese escepticismo. Pero hay lo que llama Camilo González, un analista de los temas de conflicto, hay un tsunami hacia la legalidad. O sea, 125.000 familias han dicho que quieren salir de la coca y entrar a la legalidad. Claro, eso es un proceso en el cual hay que ir vereda por vereda. Se han recorrido más de 2.500 veredas los funcionarios de sustitución con los funcionarios de Naciones Unidas, con unas personas de las FARC, una por una explicándoles en qué consiste el programa, y ese es un proceso que pues no es mandar un avión a fumigar, no es tan fácil como eso, sino es ir uno por uno, y se ha hablado con alrededor de 80.000 personas en esas reuniones. Por lo tanto, es un proceso mucho más complejo, pero es totalmente sostenible. O sea, Naciones Unidas determina, en lo que ha verificado, que el 94% de las personas que manifiesta entrar al programa y que recibe el primer pago, efectivamente erradica voluntariamente la coca. O sea, 94%. Claro, supongo yo que estas familias que ya han ingresado a estos nuevos programas van sumando para que los que no lo han hecho digan, sí, yo también quiero estar ahí. Sí, y la esencia es que sea focalizado territorial, o sea, que esté toda la vereda. No que haya una persona aquí y otra aquí, sino que esté toda la vereda y se hacen reuniones colectivas y reuniones en las cuales se contestan todas las preguntas y se deja totalmente claro cuáles son los compromisos de los cultivadores y cuáles son los compromisos del gobierno en este programa de sustitución. Muy bien, doctor Pardo. Hablemos un poco más en detalle ahora de otro tema de gran importancia y es el desminado humanitario, también en el cual el gobierno nacional se ha impuesto una meta también ambiciosa. Bueno, Colombia viene registrando todos los eventos relacionados con minas antipersonales colocadas en el suelo desde 1991. Se georreferencia cada uno de esos eventos. Ha habido un poco más de 34.000 eventos relacionados con minas desde el año 91, que han ocurrido en 673 municipios de los 1.100 que tiene Colombia. O sea, el 60% de los municipios de Colombia ha tenido eventos relacionados con minas. Le pongo dos ejemplos para que la audiencia tenga claro. Sí. En Bogotá hay una zona minada, en Sumapaz, bastante grande, y se está en proceso de desminado. En Medellín hace 2 meses se declaró libre de minas. En Medellín no había zonas minadas, pero había habido una serie de explosiones y de atentados con explosivos y se verificó uno por uno cada uno de los sitios donde ocurrieron esos eventos para que no hubiera más explosivos.
Recuerden que en Europa, todavía cuando hacen un hueco para un metro o para un edificio, a veces se encuentran bombas de la Segunda Guerra Mundial. Eso pasa con los explosivos, municiones sin explotar. Por eso hay que verificar uno por uno. De esos 673 municipios que han tenido eventos con minas, se han liberado en este primer año más de 170, o sea, quedan menos de 500 con minas. Y de esos, tal vez 490, se están desminando, se están interviniendo 240. Es decir, a final de gobierno va a quedar la tercera parte de los municipios que tenían minas hace un año libres de minas. La meta es que Colombia quede totalmente libre de minas en el año 2021. Sin embargo, es un proceso difícil, ¿no? Es ubicarlas. Y además, Colombia retiró entre el año 2006 y 2009 todas las minas militares porque entró a la Convención de Ottawa, que establecía que las fuerzas militares deberían retirar las minas. Por lo tanto, todas las minas que hay en este momento colocadas entre la tierra han sido puestas por las FARC o por el ELN o por otro grupo. Muchas de estas minas son, o la mayoría, si no todas, son minas artesanales. O sea, son botellas plásticas que tienen metralla, que tienen explosivo. Muchas no tienen componentes metálicos, entonces los detectores de metales no funcionan. Y hay una idea general del área en donde están las minas, pero no el punto específico donde están las minas. Entonces es una labor casi como de arqueología, donde un número de personas, la brigada de desminado que tiene el ejército tiene 5.000 hombres, la brigada más grande del mundo de desminado humanitario, del mundo, y trabajan como en arqueología, como buscando restos de culturas. Todo el peligro que eso implica, ¿no? Pero claro, tienen que hacer un hueco, tienen que ir casi que con escobitas limpiando el terreno y avanzan 3 o 4 metros cuadrados al día. Y también tienen unos perros entrenados. Hay perros para el tema. Y hay máquinas también. Máquinas desminadoras, pero son útiles en cierto tipo de topografía. Bueno, pero eso lo que nos brinda finalmente es tranquilidad en los terrenos, tranquilidad en los campos, sí. Tierras libres de minas, con nuevos cultivos alternativos. Es otra vida para nuestros campesinos. Y sobre todo para los niños. Muchos de los afectados son niños. Sí, ha habido 11.000 víctimas, de las cuales 7.000 han sido militares. De los civiles afectados, muchos han sido niños. Esa transformación del campo viene acompañada de ¿qué más? Hay unas asesorías, hay ayuda psicológica también. En el programa de sustitución viene acompañado de asistencia técnica para que se sepa qué sembrar, cuándo sembrar, dónde sembrar, si sirve la tierra para ese producto o no. Y se acaba de aprobar en el Congreso una nueva ley de asistencia técnica para todos los campesinos, no solamente para cultivadores de coca, sino para todos los campesinos, y es parte del acuerdo de paz. También está en este momento en proceso en el Congreso una nueva ley para creación de distritos de riego y rehabilitación de distritos de riego, que es un tema fundamental en el campo. Y hay un conjunto de normas, son 24 medidas, de las cuales se han tomado una buena parte de ellas, pero no todas, para facilitar el tema de crédito a los campesinos. Crédito que sea más fácil, más oportuno y un mayor volumen de crédito campesino. Yo le hago una pregunta que seguramente se están haciendo todos los colombianos, y es, inician todos estos programas, todos estos proyectos, todo el apoyo del gobierno nacional, ¿pero esto tendrá continuidad? Pues nadie que esté en sus 5 sentidos va a decir que sigan las minas en el campo. O sea, son programas que tienen beneficio para la comunidad, para los campesinos, y cualquiera que sea quien ejerza la presidencia dentro de un año, menos de un año, sí. El 7 de agosto, pues va a continuar estos programas. Pues no sería racional decir o que no haya carreteras para los campesinos, o que sea más costoso el crédito,
o que las Exacto. minas no se saquen. Exacto. Digamos, esos son temas que Habla usted no de un tienen tema reversa. interesante y que no podemos dejar de tocar, y es el tema de las vías terciarias, esas vías para la paz, por donde nuestros campesinos sacarán todos sus productos. Sí, hay, digamos, tres fuentes y tres líneas en ese tema. Lo primero que se hizo fue en los 51 municipios más afectados por la siembra de cultivos de coca o que tenían campamentos de las FARC, se estableció un programa que se llama 50 por 51, donde en cada municipio se determinaron 50 kilómetros de vías para reparación y mantenimiento en contratos con las juntas de acción comunal. De estos 51 municipios, ya todos los municipios firmaron los convenios y en más de 30 de ellos están ya trabajando en reparación de vías con contratación de personal local. Ese es el programa 50 por 51. Pero el gran programa de vías es el programa que determinó el gobierno con el Congreso al modificar el sistema general de regalías y tomar 1.3 billones para construcción de vías terciarias en zonas campesinas. Ese programa ya, digamos, tiene los recursos y está en proceso de adjudicación lo que se llama el OCAD Paz, que es una entidad que se creó en ese programa para definir cuáles vías y cómo se haría la contratación en ese caso. 1.3 billones. Eso permitiría construir más de 3.000 kilómetros de vías y reparar más de 20.000 kilómetros de vías. O sea, es un programa muy grande, tal vez el programa más grande que ha habido en los últimos años en construcción de vías terciarias. Que son esos órganos colegiados de administración de decisión, pero con los recursos ya, o sea, no es dependiente de que el presupuesto del año entrante, sino la plata está. Pero el llamado ahí, hemos escuchado al presidente Santos, es a que alcaldes y gobernadores empiecen a ejecutar. Primero, que haya buenos proyectos y que estén completos, o sea, no es una idea, no es que hagamos una carretera entre A y B, sino tiene que haber un estudio de ingeniería, un estudio de fase 3 que permita iniciar la contratación para la construcción. Eso es fundamental. En eso tal vez ha sido la demora más grande, que no todos los departamentos han tenido el cuidado de hacer, digamos, proyectos bien estructurados, algunos sí, muy importantes, pero no todos. Y se trata pues de que todos los departamentos tengan este tipo de obras de vías terciarias. Doctor Pardo, desde la presidencia y desde todas las entidades se ha hecho amplia difusión de todos los proyectos del gobierno nacional en esta etapa de construcción de la paz. ¿La gente cómo más se puede enterar? ¿Un campesino en su región, en las ciudades? ¿Cómo se pueden enterar? Hay varias formas. El programa de desarrollo de enfoque territorial es un programa que tiene una amplísima participación comunitaria. En la zona, digamos, priorizada de 170 municipios hay 11.000 veredas, 11.000. Hay 450, un poco más, resguardos indígenas y más de 300 territorios comunitarios afrocolombianos. Todas estas organizaciones, juntas de acción comunal, cabildos indígenas o consejos comunitarios, participan en el proceso de construcción del plan para su región. Hay 16 planes en estos 170 municipios. No ha empezado en todos, pero ha empezado en la mitad de ellos. Pero ese es un proceso ampliamente participativo, que debe terminar en marzo tal vez con alrededor de 5.000 reuniones que deben vincular por lo menos 200.000 personas en este proceso. En este momento se han cumplido más de 500 reuniones y se han reunido más de 35.000 personas en ese proceso. Entonces, socialización. Digamos, eso, usted me decía, ¿cómo informarse? Pues ahí hay una información directa fuera de las páginas de internet de la Agencia de Renovación Territorial, www.renovación del territorio, o de la Presidencia. Sí. Y existe también en la Agencia de Renovación del Territorio un call center. Los alcaldes tienen esa información para pues, poder llamar por teléfono y tener esa información.
Si técnicamente lo podemos poner, también pondríamos claro que sí. ese número aquí. De todos estos programas del desminado, los cultivos ilícitos, el regreso de los campesinos al campo, ¿cuál cree usted que es el más gratificante? Usted que ha estado ahí en todo el proceso. No, yo creo que en conjunto porque una sola actividad pues es muy importante, pero no muestra el conjunto. De lo que se trata es de que Colombia se integre entre una Colombia urbana, en la cual un colombiano en una ciudad tiene unas oportunidades y un colombiano al campo no las tiene. Eso es un proceso que hay que llevar a cabo a lo largo de varios años. Y es un proceso que lo que nos permite es tener un solo país en el cual las oportunidades están mejor distribuidas territorialmente y en el cual los 12 millones de colombianos que viven en el campo tengan una posibilidad de vivir mejor. Bueno, estamos finalizando año e iniciando 2018. ¿Qué vamos a ver en esos inicios de año en materia de postconflicto? Pues más resultados. Sí. Ese mensaje final que usted le entrega a los colombianos. No, el mensaje final es que la construcción de paz es un proceso que ya empezó y es un proceso que va a incrementarse todos los días. Pero es un proceso que no hace solamente el gobierno. Lo que se requiere es que la empresa privada cambie también la geografía de acción, que los campesinos que han tenido una desconfianza tradicional en un Estado que no ha estado presente en todas las circunstancias, tengan confianza en que a partir de su participación pueden construir programas, pueden construir una mejor vida, pueden llevar a cabo proyectos de vida. Ese es el sentido que tiene la construcción de paz. Muy bien, doctor Pardo, le agradecemos mucho que nos haya acompañado, que nos haya explicado un poco de cada tema que es tan importante y sobre los cuales hay muchos resultados ya que mostrar. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien, y de esta forma nosotros también concluimos esta emisión especial del Gobierno Responde, hoy hablando de postconflicto, retos, avances, acciones del Gobierno Nacional. Agradecemos a todos su atención, su compañía y nos vemos en un próximo especial del Gobierno Responde.